Muchas gracias, bienvenidos, respetables colegas, damas y caballeros, que nos hacen el honor de acompañarnos hoy, esta tarde del 30 de septiembre, lunes 30 ay, perdón, lunes 30 de septiembre. Estoy aquí peleándome con este dispositivo, que bueno, a ver, aquí lo agregamos así. A ver, ¿cómo es? Perdone. No sé si ya podamos, perdón, llevar a cabo el inicio de la reunión. Si alguien por allá en el consultorio del doctor Luna podría decirnos cuántos integrantes somos y a qué horas podemos comenzar, por favor. Buenas noches, maestro. Parte de mi grupo Luna nos cordial bienvenida a usted, a todos los integrantes del grupo. Al momento llevamos 60 participantes interesados y pues si esto nos permite nosotros 3 minutos para ver si se incorporan más lo que terminan los estudios de A la hora que ustedes nos sigan, sí, claro. Bienvenidos, Ana Lara, bienvenida. No veo a muchos que están. Blanca Mojica, bienvenida. Andrea Reyes Chavarría, gracias como anfitrión, muy amable. Álvaro Anaya, bienvenido. Gracias que nos acompañan esta noche fría en la Ciudad de México, seguramente con algunas complicaciones para quienes están en provincia, sobre todo en la costa, me refiero, parte de la costa sureste del país, deseándoles no sea una situación grave con esta cuestión climática que estamos padeciendo y que si es cuestión de salud, pues ojalá y no sea grave, ¿verdad? Si alguien nos quiere decir de dónde nos están siguiendo en tanto nos dan el inicio para comenzar. Alfredo Garza de Nuevo León, maestro. Bienvenido, tocayo, muchas gracias. Buenas noches, Jorge Adrián García Hernández desde el hermoso estado de Durango, Durango. Ah, qué bonito, ¿qué tal el calor por allá ahorita? Pues bastante bien, ya está empezando a cambiar el clima ahorita, ya se acercan las fechas de otoño, por las tardes todavía está el calorcito bastante bueno y en la noche pues sí refresca, más o menos. Muy bien, gracias. De Durango. Buenas noches, Joaquín Mirabete de Cancún, Quintana Roo. Cancún, ¿qué tal el clima por allá? Un poco delicado, ¿no? Mucha lluvia, tuvimos hace unos días una tormenta y se pronostica otra para finales de esta semana, así que bastante inundada la ciudad, pero todo bien, afortunadamente. Bueno, qué bueno que haya salud. Nos sigue de Veracruz, muchas gracias porque nos acompañan. Buenas noches, yo soy Delfino de la ciudad de Puebla. Buenas noches a todos. Bienvenidos de la ciudad de Los Ángeles, ¿verdad? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Buenas tardes, maestro. ¿Qué tal? Saludos desde Sinaloa. Ah, qué bonito. ¿Qué tal el clima por ahí? Muy bien, maestro, está agradable. Ya se siente el cambio de clima. No les pegan las cuestiones atmosféricas de momento. De momento no. Bueno, pues entonces le mandamos muchas envidias de los que estamos acá en esta ciudad complicada. Pero deseándoles que se encuentre con mucha salud, por supuesto. Muchas gracias. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches. Marco Antonio Acuña Manzano de San Luis Potosí, a sus órdenes. El clima muy parecido a la Ciudad de México. Un clima fresco. Así es. ¿Más cercano a la Huasteca o más cercano al sur, compañero? Estoy en el centro, en la capital.
de San Luis Ah, Potosí, a sus órdenes. qué bonita, la ciudad de los rebosos, tengo entendido, ¿no? Así es, maestro. La ciudad de la tuna. La vamos a ir por unas tunas, vamos, claro que sí. Bienvenido, muchas gracias. Gracias, cuando gusten venir. Son bienvenidos. Primero Dios, saludos a todos. Muy ¿Por buenas dónde noches, maestro. ¿Qué tal? Muy buenas noches desde Tepic, Nayarit. Los saluda el licenciado Raúl. A sus órdenes de todo, a todos y a todas. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo anda el clima por allá? Ahorita ya está bastante, ya está refrescando un poco. Ya pasó lo más complicado del calor. Gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. No hay desgracias que lamentar con los climas y los Sí, huracanes, ¿no? sí es. Pero ahorita es todo tranquilo, maestro. Muchas gracias. Acá andamos. Es parte de nuestro paraíso, de la República Mexicana, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Muy bonito por acá el paisaje y todo. Qué bueno, pues esperamos que esta plática del día de hoy no sea aburrida para ustedes y sea solamente un punto de reflexión de algo que ustedes ya conocen, ¿verdad? Por Muy bien, supuesto, maestro. también podrán intervenir, también podrán interrumpir. Este espacio es suyo. Muchas gracias al doctor Gabriel Luna que nos abre su estudio para estar, ¿verdad? En este intercambio de conocimiento, en este intercambio de ideas y en esta posibilidad de conocernos de diferentes latitudes. Bien, gracias por estar con nosotros, licenciado Raúl. Gracias a usted, maestro. ¿Quién más anda por ahí con nosotros? Buenas Acapulco. noches, maestro. Hola. Un gusto. Les saludo desde Tulancingo. Les envío saludos a todos los colegas que se encuentren aquí y unos conocidos. Ya los estoy viendo que están en la clase de violencia familiar. Muy buen tema, maestro. Aquí vamos a estar participando desde Tulancingo. Tulancingo Hidalgo, ¿verdad? Así es. Muy hermoso, hermoso estado, con mucha naturaleza y con una gastronomía, por supuesto, sin igual, como lo es cada una de las regiones de nuestra República Mexicana. Muchas gracias, maestra Mariela López, desde Tulancingo, y gracias desde Acapulco, por ahí también nos escribieron deseando que pronto se recupere la situación, y al mal tiempo dicen buena cara, ¿verdad? Sobre si nos acompañan desde Acapulco. Dolores Hidalgo, claro que sí, la cuna de nuestra independencia. Muchas gracias también que nos acompañan. ¿De dónde más están? Buenas noches, profesor. Soy la licenciada Sally Hernández y soy de Estado de México, de Nesa. Ah, bienvenida. Un municipio con mucho progreso, ¿verdad? Y con una actividad económica y cultural muy trascendental, de los municipios más, eh, pues más requeridos por nuestra geografía mexicana. Irán, muchas gracias. ¿De dónde nos acompaña Irán? Huejutla Reyes Hidalgo, muchas gracias. Irán, te hablan. Ahí está compañero Irán Mateos. ¿Qué tal? Buenas noches. Gusto Activa tu saludarlos. cámara, amigo. Una disculpa. No hay Aquí problema. estoy. Sigues, Irán. Amigo Irán. Aquí estoy. Gusto saludarlos. Gracias. Que bien, ¿Dónde amigo los- Irán. Bueno, ya nos dirá de dónde nos acompaña. ¿Alguien más o comenzamos? Salvo que alguien nos diga si esperamos un poquito más. Toluca, Maestro, claro. buenas noches, desde Guadalajara, Jalisco. Bienvenido, licenciado José Calderón, muchas gracias. La perla de Occidente, si no me equivoco, ¿verdad? Es correcto. Escoge el tequila y el mariachi por tradición. Eso. Bueno, pues claro que sí, ya tendremos oportunidad de compartir. No de meta su gustar. dedo ahí, es malo que meta su dedo ahí. Hola, Fernando, ¿nos acompañas? ¿Desde dónde? Sí, muy buenas noches, maestro. Originario de Tabasco, pero ya con mucho orgullo aquí de Quintana Roo, de las mejores playas aquí de Tulum, Quintana Roo. Mejor que las Oh, de Cancún. eso es todo. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues bienvenido, muchas gracias. Qué bueno que el clima no es un obstáculo, ¿verdad? Para que nos acompañe, para que hoy día no estés con nosotros. Nuevo Laredo, Tamaulipas, muchas gracias, ¿verdad? Desde la Fiscalía.
Ah, qué bueno que nos acompañan de la Fiscalía, porque seguramente por ahí nos van a poder dar alguna. Ah, bienvenido al pequeñito, claro que sí, claro que sí. Nuestra esperanza, ¿verdad? Nuestro futuro. Sí, El nos próximo, cuenta, nos toca cuidarlo porque si no dice la comadre que es violencia, que no le ayude a uno a cuidarlo. claro que sí, yo diría que no, es el acercamiento, ¿verdad? Es la oportunidad. Y habla Sí, hay que hacer labores también. Huamanguillo, Tabasco, qué bueno. En algunos tiempos de nuestra cultura mexicana y de nuestra educación, decían que los padres no debemos estar cerca de los hijos, ni tocarlos, ni bañarlos, ¿verdad? Por alguna cuestión, decían esto los abuelos. Respetable, cuestionable, ¿verdad? Iztapasalsa, claro que sí, bienvenido, Big Man, vecinos de la Ciudad de México, Santa Catarina, Nuevo León, gracias, Nancy, que está con nosotros. Muy bien, pues no sé si ya podemos comenzar en nuestro tema. Hoy va a ser un corto porque es una segunda parte, es parte complementaria de lo que veíamos hace unos días. Entremos en materia. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues ya tenemos el banderazo y la idea es no hacer este tema, no hacer este tema, ¿verdad? Pues complicado, técnico, sino si es posible entretenido, ameno, pero sobre todo reflexivo. Por ahí les compartimos unas láminas al grupo Luna. Si nos pudieran hacer el favor de irlas proyectando, son pocas láminas, son 5 láminas. En tanto nos pueden ir apoyando con la proyección, ¿verdad? Pues podemos ir platicando para retomar lo que veíamos la clase pasada. Déjenme aquí abro mi computadora en lo que el grupo Luna nos apoya. Yo aquí saco mi acordeón con mis láminas para que vayamos platicando lo que dejamos pendiente la vez pasada y algo que yo les comentaba, que por ahí tuvimos la oportunidad de ser invitados a través del director de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, aquellos que conformamos el grupo de profesores del Colegio de Profesores de Derecho Civil, a escribir en un homenaje al doctor Magallón Ibarra, cuya obra ya vimos la vez pasada, y yo seleccioné un tema por supuesto que tiene que ver con aspectos de derecho civil, de derecho administrativo, de derecho a usos y costumbres, por supuesto, de contenidos quizás hasta religiosos y aún así de derecho penal. Fíjense, no decidí hacer en este homenaje, que ustedes ya pudieron ver la portada de este material, gracias desde la Universidad de ISEL, muchas gracias por nos acompañan. A veces no podré leer todos los mensajes si son largos, si son cortitos, sí. Entonces, estos temas que estamos platicando, en el homenaje nos dijeron que quisiéramos escoger algún artículo para ese homenaje, y yo pude haber escogido acto, pude haber escogido algún otro tema menos controversial. Sin embargo, la fenomenología, bueno, vemos un comportamiento como si pudiéramos hablar desde el punto de vista biológico, una célula amorfa, una célula que no puede tener ni flagelos y que de repente se comporta con varias extensiones y que de repente se retrotrae. Cuando digo amorfa es sin forma, ¿verdad? Y no quiero hablar de una célula en sí, sino de un órgano vivo, en este caso un órgano que hablamos de violencia familiar, que tiene diferentes formas de manifestación cultural de acuerdo a determinada ideología en la situación en que se encuentra, porque esa célula, esa nueva forma de vida, se genera, cobra vida en la medida en que la familia se va integrando, se va disformando
a la hora que los hijos crecen y establecen nuevas relaciones y se va modificando a la hora de generar unos nuevos vínculos o las pérdidas de otras personas o algunos duelos y nos podemos encontrar por eso ahí ante el factor religioso, ante el factor psicológico, ante el factor cultural, cómo enfrentamos la pérdida. Y no nos referimos a la muerte, sino a la separación de los hijos, de los padres, o cuando los hijos, ¿verdad? Pues vamos creciendo y tenemos la oportunidad de prosperar y buscamos, encontramos trabajo en otro lugar fuera de casa y tenemos que emigrar. Entonces, no significa que esto genere violencia familiar, no, pero esto va generando una conformación de vida, una transformación de la ética. Hablaríamos de una génesis de la familia. Entonces, ante esta manera amorfa de comportarse, este fenómeno, bueno, hablamos de la familia, en algún momento pudiera generarse un accidente, como lo genera, por ejemplo, en el campo de la medicina, un accidente genético y pudiera derivar en una enfermedad, pues pudiera suceder que surgiera un accidente en el comportamiento de alguno de los integrantes y entonces este accidente, que puede ser voluntario o involuntario, pues genere desde luego una situación incómoda que para una o más personas genere una afectación en su autoestima, una afectación en su percepción y una situación que no acepte de la otra persona. Entonces estos accidentes de manifestación del comportamiento pues van detonando nuevas conductas en las que es necesario que intervenga un aspecto psicológico para ayudar a este cuadro de control de emociones y también es necesario quizá que en algún momento intervenga un estudio técnico de trabajo social para ver cómo vive la familia, ¿verdad? Antes de hablar de violencia familiar, por supuesto, quiero recomendarles, ahora estoy recordando, ¿verdad? Pues dos libros muy bonitos, uno de Mariano Azuela, que hace tiempo leímos, seguramente, tal vez alguien de ustedes haya leído Los de Abajo. Por supuesto, se trata de una familia de la Revolución Mexicana. No puedo dejar de recomendarles El Diosero, por supuesto. Voy a tratar ahora de recordar el autor de Editorial Fondo de Cultura Económica, pero que también tiene que ver con estas formas de génesis en el comportamiento de los seres humanos. Y quizá ahora recuerdo el cuento no tanto de la tona que le pone el nombre de bicicleta al hijo, sino otro cuento por ahí donde un extranjero le quiere comprar a la mujer, al hombre, y el hombre campesino, humilde, saca sus monedas y dice, pues yo te compro a la tuya, ¿verdad? Entonces, ante estas formas de expresión cultural, pudiera ser o no que se dieron, que se han dado y que se están dando, no se puede negar, ¿verdad? A cambio de una vaca, a cambio de una cuestión por allí, en el que existe el intercambio y bajo cierta denominación, pues tenemos que identificar nosotros los juristas y desde luego es un trabajo en colaboración con los peritos que se hace en trabajo social, con los peritos en medicina, tal vez forense, si es que hubo lesiones o mecánica de hechos, ¿verdad? O armas, por ejemplo, ¿no? Que ya connotarían diversos delitos más allá de la violencia familiar. Pero también hablábamos la semana pasada de los antropólogos. Hay dictámenes antropólogos culturales que son muy interesantes para establecer formas de comportamiento de los agentes activos como de los pasivos. Seguramente de eso nos encargaremos después y pediremos el apoyo de los verdaderos expertos. Los verdaderos expertos, ¿quiénes son? Pues nuestros peritos.
Y nosotros como abogados pues haremos una interpretación jurídica de las disposiciones, pero no debemos demostrar la intervención de nuestros peritos, a quienes le voy a pedir alguna intervención en un momento dado, porque espero que por ahí me esté acompañando una perito en trabajo social el día de hoy, que tiene mucha participación a nivel internacional, por cierto, tal vez si nos acompaña por ahí la maestra Rosy, en un momentito le pediremos su opinión. Pero quiero retomar cómo iniciamos el tema de violencia familiar y que considero que lo que yo escribí hace unos años para Editorial Porrúa en la fenomenología de la violencia entonces intrafamiliar se ha venido modificando a tal grado que ya no se le denomina violencia familiar. Se ha venido modificando al grado que ha desaparecido la alienación parental de nuestra legislación y se ha incorporado un nuevo concepto que es la violencia vicaria. Y no me voy a encargar de eso en esta plática. Tampoco me voy a encargar de otros aspectos que comentamos la vez pasada. Solamente estamos generando la comunicación que tuvimos hace unos días con la plática de hoy y que se quedó inconclusa por alguna disposición de tiempo respetable de ustedes, ¿verdad? Y también de nuestro grupo cultural del doctor Gabriel Luna, a quien agradecemos en verdad que nos abra su espacio. Muchas gracias. Entonces veíamos que a mi parecer ese concepto que yo escribí hace unos años ha sido rebasado, o tal vez ha sido que mi experiencia he crecido, ¿verdad? Pues ya soy una persona de 64 años y profesionalmente me encuentro ahora en otra etapa de mi vida, más allá de académico, ahora como defensor público en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, pues es una constante ver este tipo de asuntos, ¿verdad? Es una cuestión casi cotidiana. No puede haber un día en el que no haya una o dos carpetas, independientemente de si se generó por el COVID, si se generó por la falta de trabajo. No vamos a entrar ahorita al origen, sino vamos a entrar al comportamiento de las hipótesis jurídicas y, por supuesto, la idea es generarles la duda. Creo que hay mucho por hacer. Los conceptos que yo plasmé en el artículo que escribí hace unos años para Editorial Porrúa, considero que han sido rebasados y considero que también nosotros, los juristas que nos están acompañando de diversas latitudes del país, tenemos la obligación de aportar nuevo conocimiento, no solo a este tema, sino a muchos más. Estos temas tienen que revisarse. Por supuesto, si todo se lo dejamos a los congresistas, pues ellos están un tiempo, cobran su buen sueldo y se van. Y nosotros los juristas somos los que luchamos día a día en la batalla ante los jueces, en la batalla con las fiscalías. Por ahí nos está acompañando un abogado de alguna fiscalía de provincia, ¿verdad? Y seguramente tal vez otros de la Ciudad de México. Entonces, no se trata de tener una confrontación de quién tiene la razón. Se trata de que hagamos un equipo multidisciplinario y que aportemos soluciones a esta institución que está vigente y que tenemos en verdad que erradicar, porque los tratados internacionales, como Belén do Pará, por ejemplo, tienen la intención, pero no hemos llegado a nada. Creo que tenemos que comenzar a hacer simposios, congresos, eventos específicos de este tema y revisar estos tópicos en diferentes entidades federativas y, ¿por qué no?, en diferentes países, en diferentes culturas, en diferentes idiomas. Fíjense, en lo que nos pasan la lámina los compañeros del Grupo Luna, ojalá y por ahí las podamos transmitir, hacer para que a los compañeros. Quiero platicarles que, por ejemplo, nuestro Código Penal de la Ciudad de México, en su artículo 200, señala varias formas de violencia familiar y que es violencia
aquella acción u omisión que ejerce una u otras personas en contra de otras personas, ¿verdad? En contra de otras personas que sufren este tipo de afectación. Y así, sin meternos mucho a los conceptos, vemos que hay violencia física cuando hay alguna agresión corporal por algún instrumento, por algún uso de la fuerza, ¿verdad? Y que deja pues alguna marca, algún palo, algún cinturón. Bueno, afortunadamente la chancla voladora que se usó en un tiempo de corrección no deja tanta huella, pero ahora tenemos la cuestión de que el derecho de corrección o el derecho para una persona mayor de edad a un estado de discapacidad no deja, no se exime ante esto, también sigue siendo violencia. Entonces, nada de que a mí me educaron, que la letra con sangre entra. Por eso les digo que esto desde el punto de vista sociológico se ha modificado. Hablaba de libros, pero olvidé llegar a donde quería llegar. Quienes no hayan podido, pues, háganlo, por favor. Busquen, disfruten de la lectura que ustedes quieran para identificar estos temas, pero por favor, es una obra recomendable. Oscar Lewis, Los hijos de Sánchez, basada en una biografía de un comportamiento de una familia en la colonia Guerrero, en la Ciudad de México, y no me voy a meter en el contenido, pero quizá cada familia podría escribir su propia biografía de estos conceptos, ¿verdad? Es lo que quería comentarles este libro. Violencia física está en nuestra primera lámina, a ver si podemos hacer llegar a los, para que todos visualicemos, de ser posible. También tenemos, por ejemplo, desde luego, la violencia económica, cuando hay un cierto acondicionamiento, cuando hay, bueno, el código 201 se encarga de eso, ¿verdad? De especificar este tipo de conductas de violencias, pero cuando hay una forma de control, de manipulación a través de los recursos económicos o patrimoniales, como es también la violencia patrimonial, para el control, perdónenme, también voy a pagar aquí. Entonces, también este aspecto que contiene la relación de los bienes, la manipulación a través de la disolución, a través de la escrituración, a través de te voy a retirar de un testamento, te voy a retirar de ciertos beneficios, es una violencia de carácter patrimonial. A Edith Martínez, sí, como tú, claro que sí, no sé cómo hacerlo, pero tendré yo que apagar tantito esto para transmitirlo a Edith Martínez. Se las mando. Voy, pásenme las diapositivas. Ok, déjenme hacer, no sé cómo hacerlo, pero se los voy a pasar a Edith Martínez para que me ayude ella a transmitir las láminas. Permítame tantito. Corto cámara y micrófono. No me cuelguen, por favor. Para transmitir las
Se le fue la señal. Bueno, bueno. Hola, aquí estamos. Sí, maestro, ya se lo escucha nuevamente. Seguimos, sí, aquí las láminas a nuestra compañera para que me la pueda. Ahora déjenme poner aquí mi teléfono en este. Permítanme tantito, no me cuelguen, por favor, porque me pide un dato para compartir. Estoy con ustedes, ¿eh? Bueno, bueno. Ya estamos Sí, otra vez maestro, se le juntos. escucha fuerte y claro. Hola, hola. Sí, maestro, se le escucha bien. ¿Se escucha ¿Sí me bien? escuchan? Muy claro. Yo no los escucho. Si alguien me quiere hablar, a lo mejor no es mi. Sí, profesor, No sé se qué pasa, escucha. escucho muy bajo, ¿no? Si alguien me puede confirmar si me escuchan, por favor. Sí, Sí, lo se escucha. escuchamos, profesor. Ok, si me escuchan, bueno. Sí, Escucha, sí. maestro. Es que hay una compañita se ofreció a transmitir si se escucha. Bueno, hay 3 puntitos. A ver, permítame porque me está pidiendo una compañera que la ponga como coanfitriona, pero no sé cómo hacer esta tecnología. Denme optar para hablar. Su micrófono no está silenciado. Bueno, sí se escucha. Muchas gracias. Quiero buscar los puntitos para coanfitrión. Gracias. Déjenme ver cómo le hago porque estoy en el celular. De todos modos, agradezco la intención de la licenciada Edith. Y si no tenemos las láminas porque yo estoy limitado a este conocimiento tecnológico, estoy seguro que se las vamos a hacer llegar, por favor, al grupo. Si quien las tenga, envíenselas al grupo. Y si no las podemos transmitir, con que las tenga, es en forma ilustrativa, es suficiente, ¿verdad? Bueno, aquí estamos retomando el tema. En estas conductas, en estos tipos de conductas, es de 1 a 6 años de prisión. 6 más 1, 7, entre 2, 3.6. Término medio aritmético,
para alcanzar pues alguna salida alterna y no ser sometido a prisión preventiva justificada. También hay violencia equiparada. La violencia equiparada se da, por ejemplo, de acuerdo con el artículo 201 bis, cuando existe guarda y custodia, ¿verdad?, entre una pareja respecto de menores hijos, en este caso, por ejemplo, también para quien tiene el deber de cuidado y protección, al tener el deber de cuidado y protección, y también quien se dedica, por ejemplo, a la educación, pues es otra forma de ejercitar violencia. Hay a quienes, algunas personas se les asigna esta tarea de cuidado, como puede ser quizá, pues lo vamos a ver, el abuelito, ¿verdad? El tío, los tíos, las tías, algún primo, algún hermano mayor. Entonces, esta situación, quien tenga ese deber de protección, pues puede también incurrir en violencia familiar, ¿verdad? También aquí tenemos, por ejemplo, el artículo 201 bis, de cómo estas relaciones pueden ser también una fractura en relaciones de parejas cuando son concubinos o concubinas, o exconcubinos o exconcubinarios. Es importante resaltar para que quienes no tengan la noción como abogados, ¿verdad? Primero la pronunciación cónyuge, porque no lleva U, entonces suena fuerte, como si hubiera una J, ¿verdad? Cónyuge. Significa para determinados estados quienes tienen una relación de hecho, pero que no se encuentran debidamente casados. El requisito de concubinato es un requisito que surte efectos como si fueran esposos, siempre y cuando se encuentren libres de matrimonios. Un problema que no podemos tapar el dedo con el sol es que se conforman muchas relaciones de parejas y pensamos que son concubinos o concubinas. Y esto no es así, porque no existe una soltería. Quizá hay un compromiso ya previo y este no se ha disuelto. Entonces, no es posible que aquella segunda se constituya como concubina o este segundo como concubino o concubinario cuando no se disolvió la relación anterior. No tiene ningún derecho, por supuesto. Sí tiene obligaciones penales si incurre en violencia. Es una relación de pareja, pero no tiene relaciones para efectos sucesorios o de seguridad social, de lo que nos referiremos otro día, ¿ok? En otra plática, por supuesto. También tenemos como violencia, de acuerdo con el artículo 201 bis, aquella relación que existe derivadas de padrinazgo o de madrinazgo. El ahijado, la ahijada, por una violencia tal vez ejercida, tal vez, por el padrino o la madrina, que pudiera ser al revés, ¿eh? El ahijado en contra del padrino, en contra de la madrina, si ya son personas de edad. Alguien me preguntaba por ahí, ¿y quiénes son más agredidos, los hombres o las mujeres? No olvidemos que al llegar a determinada edad, todos somos vulnerables. Y entonces cuando los hijos crecen, o los sobrinos crecen, o la persona que algún día nos cuidó crecen, y nosotros entonces vamos de regreso, y vamos perdiendo nuestras facultades de salud, estamos a merced en el trato de aquellos que algún día cuidamos, y con sus insolencias y con sus malos tratos, pues entonces de ahí vienen otros conceptos que se han venido dando, por ejemplo, la invisibilidad que han venido trabajando algunos sociólogos, cuando la persona afectada ya se siente como un mueble más, porque sus decisiones
no son tomadas en casa. Este elemento de ser invisible es que ya no se le considera, que ya no se le escucha, que ya no se le atiende, y es una sensación de abandono, de indiferencia. En esos temas tenemos que trabajar, compañeros, porque esta fenomenología se sigue comportando de diferentes latitudes, y quién pueda pensar que Los hijos de Sánchez, escrito cerca de 1960, era una obra que escandalizó a la comunidad internacional por la forma en que vivían unas personas en la colonia Vicente Guerrero, pues podrían pensar que eso fue cosa del pasado. No es necesario voltear muy lejos a buscar a otras familias. A veces hay que buscar nuestra propia familia, y que quizá hay quienes se identifiquen con la familia de Sánchez, o quizá tengamos alguna, está en Iztapalapa. No. La colonia Guerrero está allá por el Buenavista, ¿verdad? No es la colonia Vicente Guerrero, es la famosa colonia Guerrero, allá por Buenavista, allá por la zona, llegada a la Lagunilla, allá por la zona de Reforma. Es una colonia tradicional. Inclusive hay una estación del metro que se llama Metro Guerrero. Hay un mercado muy conocido. Este mercado se llama Martínez de la Torre, donde, por cierto, venden cosas muy alegóricas para Navidad, para Días de Muertos, ¿verdad? Cerca de Tepito, exacto, dice Azalia, muchas gracias, sí. En este mercado también se come muy rico, hay muchas cosas que disfrutar, pero esta colonia Guerrero es la cuna de los hijos de Sánchez. Entonces, pues, es un estudio antropológico, por supuesto, y vino este persona a hacer un estudio a México, y de ser un estudio antropológico, pues se quedó. ¿Por qué Sánchez? Bueno, amigo, pues tienes que leerlo, así se llamaba la familia. Así se llamaba la familia, y la historia está contada por sus diferentes hijos bajo diferentes puntos de vista, ¿verdad? En la alcaldía Cuauhtémoc, claro que sí, maestro Alfredo Rojas, en el corazón de nuestra alcaldía, pues muy activa desde el punto de vista económico, comercial y cultural, porque el centro de la Ciudad de México, pues, es una cuna de acontecimientos, y por supuesto, pues, de la fundación de la antigua Tenochtitlán. Colonia Guerrero, muy cerca de Tepito, cerca de Buenavista, ¿verdad? Pero bueno, retomemos esta relación de padrinazgo, madrinazgo, estas formas de violencia, y veamos que culturalmente, por supuesto, hay muchas manifestaciones en que se da esta expresión del comportamiento. Puede ser una familia ejercida. Permítame tantito, por favor. Perdón. Entonces tenemos relaciones entre parejas, hombre y mujer, que también friccionan con los hijos de la pareja que no son sus hijos biológicos. Esto es, quizá con los padrastros o con las madrastras, los hijastros, las hijastras, ¿verdad? Este vínculo con alguno de los progenitores, y esas formas de excluir. Yo te quiero a ti, pero yo no quiero a tu hijo, o tu hijo me cae gordo, o tu hija me cae mal, o yo no tengo por qué atender a ese niño o niña que es mío, ¿verdad? Entonces, son expresiones que hacen sentir mal a la pareja, porque se está agrediendo, pues, a un infante que ni culpa tiene en la relación, ¿verdad? Pero bueno, pues aquí está una forma en que la ley protege esta forma de comportamiento,
¿verdad? De las personas. Perdón usted, perdón. También puede ser, claro, el artículo 201 bis señala esta forma de relación hacia los hijos de la pareja, que no procreamos en común, ¿verdad? Si no es hijo mío, si no es hija tuya, por favor no hables de ellos, no los menciones, no los veas, tu familia soy yo, en fin, hay varias formas de expresión que tenemos que analizar y no dejarle todo esto al legislador, a los jueces, a los agentes del Ministerio Público, ni a los jueces familiares, ni a los jueces penales. Tenemos que analizar cómo se comporta este fenómeno y cómo puede inclusive ir creciendo, porque ahora desde niños los hijos manifiestan diferentes conductas que en cierto momento la educación era con la mirada o con la chancla o con el cinturón para disciplinar, pues ahora no les puedes decir gran cosa porque atentas contra sus derechos humanos, ¿verdad? Y atentas contra la dignidad de los niños y los podemos dejar pues traumados de por vida, en fin, todo esto que genera sociológicamente un comportamiento cultural que puede denostar en una afectación, en un recuerdo, en un daño, en un conjunto de tristezas, de depresiones que pueden dar lugar inclusive al suicidio por la baja autoestima en que esa persona dejó en nuestra vida. Hay quienes podemos decir, recuerdo que alguna vez recibí un cinturonazo por disciplina y gracias a eso, a la mejor. Pero cuando fueron varios cinturonazos o varias palabras que que fueron negando tu actitud como ser humano, pues llegó el momento en que ya no querías vivir y te enfrentaste no a una situación, sino a varias. Entonces tú mismo caíste en una desvalorización de tu propia persona, en una inseguridad, al grado que o pudiera reflejar ciertas conductas o pudiera ser el caso que no quieras generar proyectos de vida. Por eso hablamos de estudios antropológicos, por eso hablamos de estudios de trabajo social, cómo vive la persona y de aspectos psicológicos y por supuesto psiquiátricos. Entonces, estos son temas que rondan esa fenomenología y ahí es donde tenemos que recurrir a los expertos en estos temas. Y nuestros expertos, pues son los peritos. No podemos permitir que el juez, ni tú mismo como abogado, debes ser un poco más humilde y decir, es verdad, aquí esto está detonado, pero ¿por qué hay un peritaje? ¿Y cómo lo puedo debatir? ¿Cómo lo puedo combatir? Pues con otro peritaje, por supuesto. Pero si tú haces una interpretación jurídica en el sentido de que el legislador se equivocó y el legislador no tiene idea del derecho y los legisladores están hechos a base de deportistas, de artistas de televisión y de gente que no estudió el derecho, eso no es un elemento convincente para erradicar las violencias. Falta mucho por hacer. Falta mucho por hacer. A mí me gustaría escuchar sus opiniones, por favor. Son las 8 de la noche en la Ciudad de México y bueno, de aquí en adelante quisiera que esta interacción se hiciera, pero con ustedes mismos, por favor. ¿Reconocen alguna película, por ejemplo, Durmiendo con el enemigo, o alguna otra que refleje estos temas? Algunas películas del cine mexicano clásico que refleje estas formas de educación. ¿Que alguien quiere participar o prefieren no participar? Annie Flowers, adelante, por favor, hija, con tu voz, por favor. Sí, maestro, yo me acuerdo mucho
de que Perdón, por alguna mi cuestión yo no abuelita, escucho. A ver si te puedes acercar un poquito más, hija. Apenas escucho, ¿eh? ujú, sí, hay una película que se llama Nosotros los ricos y ustedes los pobres, que ¿Se marca llama mucho cómo? Nosotros los ricos y ustedes los pobres. Ah, sí, Es de- sí. donde sale Pepe el Toro. Ah, ok. Y sí, sí marca mucho cómo era la composición de la familia en México en aquel entonces. Y no nada más eso, sino que cómo las injusticias y demás, y los castigos que también eran. O sea, a mí me dolió cuando Pedro Infante le daban sus cocos y le digo, ah, carajo, pero sí se escuchaban, uy, o no se Sí, acordará mucho de algo que antes había, que era que en las escuelas, porque a mí todavía me tocó, que las maestras decían, ah, sí, te portas mal, pon tus nudillos y que te daban un reglazo. sí. Y Al- también algo- hasta eso está ya tipificado en el Código Penal de la Ciudad de México, muy en el bien, 201. muy bien. Claro que sí, ahí se ven muchas manifestaciones. Y precisamente esta película ha sido muy controversial por ese tipo de situaciones. Elizabeth Medina, te escuchamos, por favor. Buenas noches, maestro. Antes que nada, una disculpa por no abrir la cámara, pero no me es posible en este momento. No Miren, se yo preocupe, soy, con su opinión es bastante, que nos apoye con su plática. gracias. Mire, yo más que nada, más que hablar de alguna película, maestro, le voy a hablar de cuestiones reales. ¿Por qué? Por mi trabajo, yo soy policía preventivo. Y déjeme decirle que la vida real, créame que es muy cruda. Se ha incrementado ahorita actualmente la violencia, sobre todo en el ámbito intrafamiliar, en un aspecto realmente potencial, ¿no? De por sí siempre ha sido una situación intrafamiliar. A veces es duro decir cómo es posible que en las familias donde debería de sentirse las personas, los niños, las personas adultas mayores más protegidas, más seguras, llenas de amor, muchas veces sea todo lo contrario, sea donde se sufre el abuso sexual a menores, muchas veces por cuestiones de familiares en línea directa. Uh-huh. Hay situaciones, lógicamente, que esto marca terriblemente a las criaturas, a las que son víctimas de esta situación. Y los marca tanto físicamente como moralmente, psicológicamente. Son situaciones que muchas veces no se tratan tampoco, porque esto lo hacen muchas veces, todo queda en lo oscurito, ¿no? O sea, todo queda, es la familia, es un tabú, no hay que denunciar, no hay que hacer nada, porque pues, fue el abuelito, fue el tío, fue... La verdad, esto, maestro, para empezar, es una total complicidad dentro de los delitos, ¿no? Primera. Segunda, lógicamente que hay un criterio de que como es familia, pues no hay que proceder, ¿no? Pero yo le voy a dejar un punto muy personal. La familia, no es posible que lastime a la familia. Si hay una familia que es podrida, hay que actuar con el peso de la ley. Y sobre todo, algo bien importante es que de verdad debemos de creerles a los menores. Al niño muchas veces no se le cree, al contrario, muchas veces se le reprime, se le golpea, porque ¿cómo dices eso, no? O sea, ¿cómo es posible? No, no te creo, o simplemente no se les cree. Y créame, maestro, que un niño va a ser muy difícil que mienta a ese nivel. Ahora, por eso también hay expertos, usted ya lo dijo. O sea, hay valoraciones psicológicas mediante hacen actividades, mediante el juego, que les permiten a las autoridades, y si es posible una duda en la familia, que mediante este tipo de situaciones psicológicas se determine si hubo una situación de violencia, de abuso sexual, de cualquier tipo hacia una criatura. Entonces, es muy importante lo que usted está diciendo y es bueno mencionar las películas y eso, pero desgraciadamente estamos viviendo en una cruda realidad. Muchas gracias por mi opinión. Pues muchas gracias por su participación, es muy importante.
qué mejor que una persona con la experiencia que usted tiene, pues nos dé esa idea de que el aspecto está totalmente crudo y tenemos que trabajar en ello. Muchas gracias. Gracias por dejarme opinar, maestro. Este espacio, muchas gracias. ¿Alguien más quien quiera participar, compañeros? La compañera Salia. Adelante. Compañera Salia. Buenas noches, profesor. Sí, de hecho, también, pues últimamente se da mucho el abuso a personas de la tercera edad. Y es complicado porque a veces cuando se quiere denunciar, perdón, se me apagó mi cámara, se No te quiere preocupes. denunciar y se acude a un ministerio público, pues es difícil porque no como quiera aceptan estas denuncias. Y los agresores, pues muchas veces son la misma familia, así como el tema que se está llevando de violencia familiar, pues muchas veces son los sobrinos, los primos, los mismos hermanos, los que ejercen tipos de violencia y muchas veces física y también, no sé, peleándose una herencia, peleándose un pedacito de la casa de los abuelos, cosas así, ¿no? Y es complicado este tipo de denuncias porque muchas veces igual llega el hermano en que no quiere denunciar a los hermanos o a los sobrinos para no perjudicarlos, ¿no? Pero no, 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 no es tan sencillo llevar estos procesos porque la misma familia o los mismos hermanos pues a veces no quieren y cuando se animan a ir a denunciar, pues los ministerios públicos los tratan de persuadirlos, no sé si para no hacer su trabajo o porque no le ven tanta importancia o porque dirán son problemas familiares que tienen que arreglar, pero la violencia a personas de la tercera edad últimamente yo la veo bastante marcada, ¿no? No falta la familia que saca al familiar viejito de su abuelito de su casa y los meten en un cuartito, en un rincón o les manejan el dinero o les cortan, no sé, servicios, los condicionan, llegan a golpearlos, llegan a tratarlos, como decía usted, que se sienten en un lugar donde ellos no cuentan, ¿no? Donde su palabra no cuenta, su opinión no cuenta y ellos hacen las cosas a su manera. Entonces yo creo que debemos de hacer, poner atención en esa parte, ¿no? La violencia a personas de la tercera edad. Sí, en efecto, acá la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México cuenta con una área específica para adultos mayores y se ven muchas víctimas, hombres, por supuesto, ¿verdad? Tíos agredidos por sobrinos, papás por hijos, eh, eh, her- eh, hermanos por hermanas que pelean por la recámara o por el uso del baño, por un sartén o por el perrito, ¿verdad? Y se convierte en una competencia de ver quién se muere primero, pero yo no me salgo porque es parte de mi herencia, ¿no? Ya lo platicaremos otro día. Hay mucho que hacer, ¿verdad? En este tema, ¿estamos de acuerdo? Sí, profesor, bastante, Su bastante que hacer. participación, su participación es importante. Muchas gracias. Gracias, profesor. ¿Quién más quiere participar, por favor? También tenemos una fiscalía para niños, niñas y adolescentes, por supuesto, ¿verdad? También tenemos fiscalías especializadas para personas vulnerables cuando son de algunas otras preferencias pues sexuales y de este aspecto también vulnerables por razón de su aspecto cultural. Bueno, pues si ya nadie tiene nada que decir, pues es respetable. Es Sí, respetable. bueno, Adelante. sí, de hecho, yo creo que, como bien comentan, hay mucho tema por hacer, sobre todo en cuanto a los menores o infantes o adolescentes. Yo creo que el problema son los padres o la educación que tenemos, ¿no? Hay un dicho que se dice que a los hijos hay que educarlos 20 años antes de que nazcan. Y es una frase que luego no entendemos la responsabilidad que tenemos como padres o como familiares que tenemos menores a nuestro cargo.
Y en el caso de los adultos mayores, pues comentaba la compañera Salia, una realidad, pero al menos he tenido conocimiento de 2 casos de personas mayores que desgraciadamente en su madurez como padres fueron irresponsables con los hijos o adultos mayores que abandonaron a la familia y que cuando cayeron en desgracia, por llamarlo así, situación familiar, de salud, volvieron al hogar que abandonaron, al hogar que descuidaron, y la familia con ese resentimiento moral y emocional de abandono toman esas conductas hacia los adultos mayores. Entonces, sí, es un tema que podemos ver que hay un maltrato a adultos mayores, sin embargo, el trasfondo en algunas historias, pues básicamente es consecuencia de muchos actos de esas mismas personas. Y otros casos aislados que podría ser desagradecimiento, insensibilidad, incluso es un problema social, ¿no? De que hay mucho adulto abandonado, mucho adulto desprotegido. Sin embargo, yo creo que cada caso es muy particular y digo, yo al menos 2 casos tuve esa situación con los familiares, pero por un rencor que el mismo adulto mayor había generado en la familia. Desgraciadamente, hasta que llegó otro familiar que no era afectado por esas circunstancias, hizo cargo del familiar, pero que ya venía maltratado, abandonado, mal comido y falleció, ¿no? Pero como dicen, es un problema muy amplio que tiene muchas vertientes y uno como profesionista debe tratar de generar circunstancias que favorezcan el cuidado de los menores y la atención a los adultos mayores. Es cuanto, compañeros. Gracias. Muchas gracias. Fíjense que me recordaste ahora 2 casos. Uno en el que un señor vivía solo y lo daban de comer y sus hijos se aparecieron hasta que el señor falleció. No tuvieron la atención de preguntarle a los vecinos quién había pagado el sepelio, cómo se enteraron los hijos. Llegaron, les pusieron de sus bienes y a los vecinos ni un saludo de tierra, ¿verdad? Y otro caso que un señor que llamó para llevar a cabo una cuestión hereditaria, porque un señor que vivía solo le había dejado un terrenito a su favor, pues este señor siempre tenía el tino, ¿verdad?, de verlo solo y le mandaba con su esposa un desayuno, una comida, a veces lo iban a visitar o lo acompañaban y como lo veían solo, pues a veces lo llevaban al cine y hasta le sentió de cariño porque lo veían solo. Y cuando el señor estaba malito, pues que le da unos documentos en un sobre al muchacho y no los abrió hasta que falleció el señor. Y resulta que era un testamento donde le había destinado su terrenito a su favor en agradecimiento, ¿verdad? En agradecimiento a su esfuerzo. Bueno, otra persona le hubiera dejado su testamento a sus gatos o a sus perros. ¿Quién más quiere participar, compañeros? Alfredo Rojas, adelante. Sí, muy buenas noches a todos. Sí, efectivamente, yo considero que a partir de lo de la pandemia fue cuando se disparó esto, lo de la violencia familiar, ¿sí? Y no nomás en contra de los adultos mayores, sino también en contra de la pareja, concubinos de los hijos, ¿sí? Y muchas veces los mismos adultos son los que se abstienen de denunciar cuando son violencias contra menores. Y se lo digo en particular porque tengo un asunto en donde mi representada es violentada por su concubino y la agrede pero muy fuerte, y también agrede mucho a los niños y la tiene amenazada de que en caso de que lo denuncie o cualquier cosa, pues se desquita con ella. Y a los niños, incluso tengo un menor, es un niño de 2 años que me lo maltrata con el matamosca, lo he dejado marcado. Este asunto lo estoy llevando en el estado de Morelos, en Cuernavaca. Y efectivamente hay veces que las autoridades son las que no apoyan ese tipo de asuntos porque, como decía la compañera, evaden para efectos de poderse investigar, no sé si porque no saben integrar bien la carpeta de investigación o
ponen muchas trabas. Y es por eso que la gente también se abstiene ya también de iniciar carpetas o continuarlas con ellas mismas por temor, ¿no? Primero porque la autoridad no cumple la función correspondiente, y en otra por la misma amenaza que tienen los concubinos, ¿sí? En ese sentido, pero sí, creo que sí, este delito sí se disparó desde a partir de la pandemia. Creo que, yo imagino, fue por el encierro que hubo, por todo eso, que fue lo que disparó ese tipo de delito. Bueno, habría que ver si se disparó, si ya estaba disparado y no lo quisimos reconocer. ¿Qué nos dice Rocío Judith Madrid? ¿Qué nos quieres platicar, por favor? Y buenas noches, profesor. Buenas noches a todos, colegas, compañeros. Buenas noches. Maestro, un maestro que me guía también, el que tengo muy cercano a mí, me hizo comprender que en realidad el derecho familiar es el más pesado, más delicado, incluso se atrevió a decirme que hasta más que el derecho penal, porque precisamente están incluidos los sentimientos por la relación filial que tenemos entre padres e hijos, viceversa, de todo este tipo de situaciones que influyen los sentimientos y que nos ganan para muchas cosas, ¿no? Y se ve demasiado abuso en la niñez y que desafortunadamente los patrones como seres humanos tendemos o se tienden a repetir las mismas condiciones. Es algo ahora sí que bastante delicado y que hay que tener mucha atención, mucha cabeza, mucha precisión para llegar a resolver este tipo de problemas. Sí, Las el problema personas que familiar es que puede destapar inclusive hasta en una próxima posible, pues, una tentativa o por qué no en la comisión de un homicidio o feminicidio, ¿verdad? y así es. El Realmente así suicidio es. es una válvula de escape, ¿no? Pero de todos modos es una cuestión delicada porque es como inducir a alguien a que se prive la vida, pues de tanta presión que se recibió y, y tal vez por no haber tenido la oportunidad de tomar o alguna atención o alguna decisión, ¿verdad? Pues sí. ¿Quién más quiere participar, compañero? Muchas gracias. Yo quiero hablar, pero no puedo levantar la manita en el teléfono. Perdón. Adelante, la vimos, compañera, bienvenida, ¿cómo se llama? Sí. Bueno, una disculpa por entrar tarde, pero vengo de mi trabajo y apenas me dio tiempo de conectarme. Bueno, mi nombre es Claudia Espinosa Pioquinto. Yo soy promotora de Claudia Espinosa Pioquinto. Soy promotora de derechos humanos y también doy talleres de violencia familiar, sobre todo a las mujeres. Muy bien, ¿de qué ciudad nos acompaña? De aquí de la Ciudad de México, de la alcaldía Iztapalapa. Muy bien, platíquenos, por favor, si es tan amable. Y bueno, por lo que he estado escuchando, pues sí, efectivamente, todos esos factores que se derivan hacia una violencia familiar, ya sea de niños, de adolescentes, de mujeres y de las personas mayores, padre y madre, pues lo debemos ver desde la raíz. Siempre se empieza a reflejar esa violencia cuando empieza en la pareja, cuando empieza joven. Siempre no llegan a un entendimiento no razonable. Y ¿qué sucede cuando tienen sus hijos, cuando tenemos nuestros hijos? Porque a todos nos ha pasado que alguna vez hemos sido violentados, pero también hemos violentado. Cuando tenemos problemas con la pareja, muchas veces no nos podemos desquitar o no podemos llegar en algún entendimiento. ¿Y qué es lo que sucede? Ese coraje y resentimiento lo reflejamos en nuestros hijos, que los niños van aprendiendo como una forma natural. Yo siempre digo que
Es cierto, como decían los abuelos y las abuelas sobre todo, que todo lo que aprendemos se mama desde la casa, desde la leche que tomamos, porque cuando estamos aprendiendo a comer de bebés, estamos viendo a la mamá, los gestos que hacen con su carita de la mamá, de satisfacción, de dulzura, de coraje, de sentimiento. Y los niños lo van aprendiendo como algo natural. También la violencia. Si ellos ven que los papás discuten, se agreden, se faltan al respeto, piensan que es algo normal, porque es lo que ven en nuestras casas, lo que vemos. Y cuando van creciendo en la adolescencia, que salen a sus comunidades, a las escuelas, a donde sea que tengan que estar, se va viendo también esa violencia, se va reflejando. Y en la casa nada más lo reafirman. Si los papás no estamos también sobre esa misma sintonía, pues lo único que hacen hacemos, se me olvida mucho hablar ahora sí que en primera persona, porque también lo hacemos, ¿no? Yo como mamá lo llegué a hacer alguna vez. Hacemos como que no pasa nada. No pasa nada hasta que nos sentimos afectados. Si ya nos está afectando algo que nos dice el hijo, es cuando reaccionamos. O si le está apoyando al papá o a la mamá a faltarnos al respeto, es cuando nos sentimos ofendidos y agredidos. Pero no buscamos un apoyo, no buscamos una orientación. Hasta que sucede algo grave, es cuando hay un disparador que se provoca y luego a veces vamos a parar al hospital o vamos a parar a algún ministerio público o algún lugar. Es cuando pensamos, bueno, ¿y de dónde salió que sea tan agresivo? ¿O de dónde salió que sea irrespetuoso o que robó o que agredió? Pero no nos ponemos a pensar que es en nuestra casa. Cuando somos adultos, volvemos a repetir el patrón y a los padres los vamos dejando en segundo término, pero los papás seguimos en esa misma sintonía porque nadie nos ha dado ningún tipo de orientación. En las escuelas o en algún espacio comunitario existen, pero no hay difusión. No hay ningún tipo de alerta de que esto se tiene que ir previendo desde el inicio. Si un niño en el kinder es agredido. Quiero preguntarle algo, perdóneme que le interrumpa, porque me parece muy interesante lo que usted dice y también todo lo que han dicho todos sus compañeros. Pero ya que usted está hablando de que no se ve por ahí algún letrerito o no se ve un aviso de esto, dígame, para usted con la experiencia que usted tiene ya bastaría perdone, ¿le bastaría el famoso violentómetro o faltan políticas públicas para que el Estado en verdad combata esto? Yo digo que sí faltan muchas políticas públicas para que se promuevan leyes en el que en las escuelas, más bien desde las guarderías. Desde las guarderías debería haber algún psicólogo, alguien que esté detectando si un niño está padeciendo violencia, porque desde la guardería se detecta si el niño va con raspones, moretones, va descuidado de sus genitales porque la mamá no lo atiende debidamente. No necesariamente tiene que ser un abuso sexual del niño, más bien es una negligencia de las personas que lo cuidan. Muchas veces cuando el niño tardan mucho en cambiarle el pañal y va completamente rosadito, la mayoría de las veces nos vamos por el lado más fácil de echar culpas ajenas, de decir, es que esa persona lo agredió, los de la guardería seguramente. A veces, perdón. Nosotros cuando éramos niños y escuchábamos que algunos de nuestros amiguitos eran encadenados o abrazados en lazos a sus camas para salir a jugar, pero conforme fuimos creciendo, vimos algún incendio en alguna casa y pues, niños quemados por
por no poder salir, ¿verdad? Por estar todo el Y día lo solo. provocaron muchas veces la familia más cercana, que son sus padres o Falta sus mucho. hermanos. En este tema, qué bueno que usted menciona esas experiencias y todos sus compañeros también coinciden en esta plática que nos hacen el favor de acompañarnos. Gracias al grupo del doctor Gabriel Luna. Pues este tema no termina, ¿eh? Este tema no termina. No. Este tema comienza, yo les decía a mis alumnos en la Facultad de Derecho, al final del semestre, ¿verdad? Al final del semestre. Les decía en algunas asignaturas que yo les daba las mismas palabras que ahora les voy a decir a ustedes. Bueno, espero que no sea el último día que nos veamos, ¿verdad? Pero les voy a decir el último día de clase, les decía. Este tema no termina, el estudio de esta materia apenas comienza. Exacto. Es una Entonces, pequeña ventanita que se está abriendo. sí, vamos a seguir juntos para cultivar esto, para que se difunda, por supuesto, porque a mí no me parece que el violentómetro sea una herramienta No, solamente. para nada. Es útil, por supuesto, no se niega, pero faltan muchas herramientas más por decisión, ¿verdad? Exacto. Muchas gracias por su opinión, colega, Sí. muy amable. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar con ustedes. Gracias a usted por darnos la oportunidad de aprender de usted. Muchas gracias. ¿Quién más quiere participar antes de despedirnos? Maestro, si me da la oportunidad. Claro, con toda confianza. Maestro, esto de la violencia, cuando nosotros desde cualquier punto de distintas localidades, en este caso de los estados mismos. Perdón, ¿quién habla? José Calderón. ¿De dónde? De Guadalajara. Muchas gracias. Adelante, por favor. Sí, le decía, pues la violencia familiar, concretamente, pues toda la vida ha existido y de alguna manera nosotros consentíamos estas violencias. Los vemos en la misma televisión. Nosotros venimos de la televisión donde el pasatiempo pues era la televisión y al propio Chavo del Ocho le daban su coscorrón, al maestro, perdón, a don Ramón le daban su cachetada y entre los propios niños se hacían bullying. Entonces crecimos con una violencia consentida. Entonces, si nos vamos a la cuestión de los romanos, que es por excelencia nuestro antecedente histórico, nos damos cuenta de que el pater familias, pues era el que manejaba, el que tenía la autoridad, el poder sobre la esposa y sobre los hijos para hacer de ellos lo que se le antojaba. No tenían esos derechos que hoy han evolucionado y que cada uno desde nuestra trinchera tenemos la forma de ir rescatando, de ir valorando estos derechos. Hay personas a las cuales se tratan de ayudar y estas personas no quieren ser ayudadas porque consienten esa violencia. Hay personas que quisieran ser rescatadas y a veces no las identificamos, como dice nuestra compañera. Entonces, hay distintas formas de violencia que, pues, como dice, ocuparíamos no sé cuántos años para poder llegar pues, a un punto muy homologado donde pues pudiéramos tener alguna base. Actualmente vemos las redes sociales con infinidad de violencia y es tolerada. Y no es tolerada cuando ya es manipulada. Vemos los asuntos de violencia familiar y muchas veces nos damos cuenta nosotros como profesionales que la violencia a la que se refieren no es la que están manejando, sino que hay una manipulación de muchas carpetas de investigación en las cuales se abusa de este concepto, de esta inferencia de maltrato, pero pues es un tema súper amplio en el cual cada uno de nosotros debemos ser conscientes, saberlo manejar, saberlos asesorar, orientar, informar, porque se está haciendo mucho mal uso
de esta inferencia de maltrato en cualquiera de los aspectos que se estén manejando, como ya no solamente estamos verificando el maltrato sobre la salud, sobre la vida, sobre la cuestión psicológica, la cuestión física, la cuestión sexual, la cuestión patrimonial, la misma libertad. Hay muchos hilos que tendríamos que analizar y que, como dice, pues, lamentablemente el tiempo nos come y tenemos mucho que decir de este tema. Muchas gracias. Muchas gracias. No podemos olvidar, desde luego, los temas de violencia en el trabajo, que ya hablaremos otro día de ello. Dentro de cerca de las 100 tesis profesionales que he dirigido como profesor en las facultades de Derecho, en cerca de los 30 años, un poquito más de 30 años como académico, alguna, no recuerdo el nombre ahora, creo que se llama Rubiel, el alumno, no recuerdo sus apellidos o nombre, habla de unas formas de violencia hacia la mujer a través de la domesticidad por la religión. Pero no vamos a entrar al tema ahora, a ver si la encuentran en TESIUNAM. En TESIUNAM tal vez puedan tener acceso con el nombre de asesor de tesis Alfredo Ramírez Cortés, o jueguen hay muchas otras tesis en este tema, ¿verdad? Pero es posible que encuentren algunas formas de violencia recibida en forma tradicional a la mujer a través de la religión. Y no solamente en la Universidad Nacional Autónoma de México de Derecho, sino en diversas facultades o universidades del país, habrá alguna tesis que toque este tema. Es un tema que yo les invito a que no lo demos como punto y aparte, sino que trabajemos en ella. Muchas gracias para Guadalajara, que participaron. ¿Quién más quiere decir algo antes de despedirnos? Salvador Valdovinos, adelante. Muchas gracias, maestro. He escuchado atentamente la participación de los compañeros, de las compañeras, todas las opiniones respetables, y yo sí quisiera emitir alguna opinión también. La violencia familiar a mí me parece un delito muy delicado. ¿Por qué razón? Porque muchas de las veces dentro de esos conflictos de tipo familiar, de tipo social, de tipo laboral, se ven envueltos menores de edad, menores que nada tienen que ver, sin embargo, salen siendo ellos los paganos de toda esa conflictuación o de todo ese conflicto, pues del papá, de la mamá. También he observado en muchas ocasiones que no es verdad que la violencia por razón histórica, por razón de género, se ejerza siempre sobre la mujer. Eso me parece una idea equivocada. Es como cuando dice la corte, los niños no mienten. Claro que sí mienten. Ponga usted a 5 niños un jarrón o una televisión y al ratito esa televisión o ese jarrón se va a romper. ¿Quién fue? Todos apuntan a otro. Yo no fui, fue él o fue ella. A mí me parece un equívoco bastante lamentable. Me explico. Hay mujeres, todos los seres humanos, para empezar, somos imperfectos. Todos los seres humanos tenemos temperamento. Hay días en que la mujer amanece, que si te la acercas, cuidado. Entonces, ese mal manejo o ese no manejo del temperamento humano muchas veces produce esa violencia. A partir de ahí empieza la violencia, a partir de que te grito, a partir de que te tiro un zapatazo, qué sé yo. Entonces, a mí me parece que creo que estamos enfocando todos, y me refiero desde la corte hasta nosotros, los operadores jurídicos, de que la violencia se genera siempre y por siempre, o sí, contra la mujer. Eso no es cierto. Hay violencia económica cuando te piden, a ver, necesito que me traigas 100,000 pesos al mes porque necesito pagar esto, pagar otro, pagar esto, pagar mi votos, pagar mi pelo, pagar mi no sé qué y mi no sé cuándo. Y están sobre ti, te están ejerciendo violencia y presión y te están estresando.
Cuando aceleras un vehículo y le das un acelerador grande, ¿qué cosa es lo que pasa? Estresas el motor del vehículo. Cuando a la máquina, a la computadora le metes 1000 videojuegos y los quieres jugar todos, estresas la máquina de la computadora. Entonces todo va a depender de qué. Va a depender de la educación y va a depender del autocontrol. ¿Del autocontrol de qué? Pues de ese temperamento. Entonces, muchas de las cuestiones que deben analizarse, sobre todo, en mi opinión, en ese delito de violencia familiar, es que deben realizarse. Primeramente, establecer la metodología analítica de... ¡ay, se me fue! La cuestión es de que hay que establecer efectivamente si existe en ese hogar, que siempre sí o sí, la cuestión de la asimetría de poder. Esa metodología analítica requiere de que se hagan estudios serios, no en la administración de justicia. Desde la propia investigación ministerial hay que hacer esos estudios de antropología social, psicología social, trabajo social, pero ¿qué pasa? Que en las fiscalías no tienen ese tipo de profesionistas, de expertos en esas materias. Y cuando los hay, pues no, muchas de las veces no se tiene el consentimiento informado pues de una de las partes, muy probablemente de la parte imputada o muy probablemente de la parte víctima, porque luego resulta que la víctima no es víctima y resulta que la imputada no es imputado, es al revés volteado. El imputado es la verdadera víctima y la víctima es la que debería ser imputada. Entonces, para establecer la existencia de ese delito, lo que en mi opinión debe establecerse es bajo qué contexto existe y si existe lo que es la asimetría de poder. Y establecer sí o sí esos dictámenes periciales que son los que te pueden ayudar lo más posible o lo más probablemente posible a poder determinar si efectivamente hay violencia familiar y de quién a quién y de quién contra quién. Porque eso de decir que la Convención Belén do Pará, de decir que la ley de las mujeres a una vida libre de violencia, a mí me parece que la balanza la están inclinando demasiado hacia la mujer. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que Belén do Pará, que las leyes que hablan del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, pues también nos afecta a nosotros los hombres. ¿Por qué razón? Porque desde ahí se está generando la violencia hacia el sexo masculino si no se realiza una investigación exhaustiva, una investigación cierta y seria por parte de las fiscalías y en su defecto, en el momento en que llegas a administrar justicia con perspectiva de género. ¿Cómo vas a administrar justicia con perspectiva de género si no investigaste con perspectiva de género? Sería cuanto y muchas gracias por la oportunidad. Quedo muy agradecido con todos los que me escucharon. Gracias. Salvador Valdovinos de Acapulco Guerrero. Acapulco Guerrero, muchas gracias. No podemos negar, por supuesto, la violencia silenciosa, la violencia oculta, aquella que se da mientras el adulto mayor pueda caminar, puede denunciar que le escondieron su cheque de la pensión, su tarjeta del banco, pero a partir de que caiga en cama o en silla de ruedas, ¿quién se va a enterar? De ahí hasta el sepelio, ¿verdad? Y Claro. entonces, pues estas decisiones de las que todos somos cómplices, decía acertadamente alguien por ahí, ¿no? Bárbara Rondero y Yang, que la cito en mi fenomenología, en el artículo que escribí para Prorrogar, el cual ahora creo que tengo que modificar porque hay cosas que ya han sido rebasadas, pues nos habla, por supuesto, de este ciclo que decía nuestro amigo Salvador de Acapulco. Vamos para allá, Roberto, donde dice que el víctima es victimario, ¿verdad? Y el victimario es víctima. Adelante, Roberto, por favor, te escuchamos. Gracias. Roberto Figueroa. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos también de acá desde Guadalajara. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Mucho gusto y saludos para todos. Buenas noches. Es muy interesante el tema. Lo particular, no tengo no me ha tocado mucho estar al pendiente en cuestiones de algunas situaciones de debates como ese tipo de charla. Sí es muy nutritiva y créame que sí es muy importante
conocer los puntos de vista de todas las experiencias de cada persona. Veo muchas personas de diferentes edad y de diferentes formas de pensar, puntos de vista y vivencias prácticamente, que a final de cuentas muchos, creo yo soy abogado litigante también, y por ahí coincido en algunos puntos con varios de mis compañeros en cuestión de que yo veo en la actualidad, a pesar de toda la tecnología y el alcance tecnológico que pueda haber, veo muchísimo, sinceramente yo creo que no veo ni el 10% de la aportación, ni de la sociedad, ni del gobierno mismo a veces, y yo creo que voy a raspar un poquito nuestros propios intereses como padres o abuelos o hermanos, de que sinceramente estamos delegando responsabilidades a no sé quién. Ya ahorita actualmente estamos dejando, yo lo veo con mi pareja, lo veo conmigo mismo, con mis hijos, digo, para no entrar yo creo que cada quien sabe el tipo de sociedad que tenemos o cómo los criamos. Eh, Creo que somos cómplices, es muy cierto, desde la cuna de los niños, de qué es lo que les permitimos, qué no les permitimos, porque a final de cuentas esos niños, esas decisiones de esos niños a futuro van a ser adultos y esos niños van a actuar conforme la falta o la educación que tú les das ahorita. Y es increíble que el gobierno en ese aspecto, bueno, una parte como padres o como sociedad, le estamos dejando toda la responsabilidad al gobierno para que sea el único procurador de justicia en el tema de violencia, sea de mujer, sea contra el hombre. Sí hay un punto por ahí importante que por ahí el compañero comentó hace rato. La violencia en general es muy amplia y no nomás ataca a los niños y a las mujeres, que sí les están dando muchísimo empoderamiento, pero se le están dejando de lado la importancia también de la emoción del hombre, de la emoción del niño, de cómo explicarle al niño lo que está bien, lo que está mal, y no permitir ciertos abusos, tanto ya sea un niño o niña, y se están enfocando muchísimo en un castigo eh, indiscriminatorio, la verdad, en cierta manera, en contra de las acciones de esos niños que hace 10, 20, 30 años, 40 años fueron esos adultos que ahorita cometen esos delitos, que fueron niños también. Entonces, creo yo por ahí que le estamos dejando muchísima responsabilidad al gobierno de que no hace nada, cuando realmente muchas veces los valores los tenemos desde casa. Y ahorita yo lo veo mucho también en el tema de las escuelas. Las escuelas, sinceramente, no son la misma forma de educación que tenían, mejor, las personas ya que tienen, yo tengo 41 años, todavía yo creo que todavía en mi etapa de educación no son las mismas circunstancias. Los maestros no se enfocan en una enseñanza llana como tal de práctica, y todavía los papás, bueno, la enseñanza de mis papás o de mis abuelos fue muy diferente. A lo que voy es de que también nosotros como padres le estamos dejando toda la responsabilidad a los maestros o a las escuelas de darles esa educación que es nuestra responsabilidad. Y creo que por ahí también estamos también nosotros dejando de participar dentro del crecimiento y hacer entender que a final de cuentas violencia es generalizada. No, nada tiene que ver porque seas hombre, porque seas mujer, porque seas transgénero, porque seas lo que seas. A final de cuentas, la violencia es generalizada y creo que tiene que ser tabulada o ya sea investigada, como dijo el compañero, de una manera igualitaria. Gracias. Pues muy interesante. Ahora que estoy recordando cuando abrimos el programa del día de hoy, esa escena bonita en que uno de nuestros compañeros tendría a su hijo en brazos y hasta nos saludamos en la cámara, ¿verdad? Para mí es un acto de amor, pero si fuera un tío o un sobrino o un abuelito, ya estuviera metido en el reclusorio por el delito de abuso sexual por haberse sentado en sus piernas, ¿eh? Entonces, la forma en que se ven los asuntos o los tocamientos o las caricias, lejos de constituir determinada conducta,
pues resulta que se generan otras situaciones y, y esto puede depender desde la perspectiva en que el denunciante vea la conducta, la intención y la forma en que se desarrolle el sujeto activo. En este caso, nuestro compañero que nos pues, iluminó nuestras cámaras hace unos momentos con la presencia, me imagino que de su bebé, pero estas sensibilidades, estas emociones del ser humano, pues nos pueden llevar a ver cosas que tal vez no son, o nos puede permitir eh, la, la posibilidad de ver cosas que hemos querido negar en familias, de las que muchas veces, decía alguien por ahí, de las que muchas veces la misma familia es cómplice y no hay que llevar las cosas allá, porque las cosas de familia deben de estar de familia. Qué interesante la participación de todos ustedes. Muchas gracias. Ya va siendo hora que nos vayamos, no que nos despidamos, sino que digamos un hasta luego, porque hay que respetar los horarios. Agradeciendo al maestro Gabriel Luna este espacio, agradeciendo a quienes nos hayan seguido de diferentes latitudes, ¿verdad? Acapulco, Guadalajara, Veracruz, Estado de México, Toluca. Ahora recuerdo, tal vez hay otros lugares. Entonces, ¿les parece si nos despedimos o alguien más quiere tomar la palabra? No, maestro, pues sobre todo muchas gracias a usted por su tiempo, por su conocimiento y pues a todos los compañeros por el interés que han mostrado a todas estas sesiones que hemos llevado a cabo. Maestro, por parte del doctor Gabriel Luna, agradecemos desde esta vista del Ángel de la Independencia, pues muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Por favor, transmítanles a los asistentes del día de hoy, antes de cortar de Sinaloa, antes de cortar la transmisión, tengan la amabilidad de transmitirles las imágenes que por ahí les hicimos llegar. Son 7 laminitas muy sencillas, muy bien elaboradas, gracias al apoyo incondicional de nuestra joven entusiasta abogada Annie Flau, que forma parte de este grupo cultural. Por favor, háganles llegar estas láminas que están muy bien ilustradas. Y bueno, gracias por su agradecimiento también. En realidad, gracias al maestro Luna por permitirnos este espacio y sobre todo gracias a ustedes por compartirnos sus conocimientos y por intelectuar. Gracias a todos y nos vemos pronto con otro tema, si ustedes nos hacen enviarnos, y si el maestro Gabriel Luna en otra plática, por favor. Por supuesto, Muchas gracias, maestro. Por supuesto, Y gracias a todos por compartir gracias a usted por su tiempo. sus conocimientos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches a todos y todas. Buenas noches, compañeros, que descansen. Buenas noches, Abogados, gracias. muy buenas noches. Que estén muy bien. Aplaudo. Descansen. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, maestro. Bonita Muchas noche gracias. a todos. Buenas gracias. Buenas noches, gracias. Gracias. Mm.